Hay palabras que no solo generan curiosidad, generan miedo. El satanismo es una de ellas. Durante décadas ha sido vinculado a crímenes reales, juicios polémicos, pánicos colectivos y casos que aún hoy dividen a investigadores y autoridades. En la punta del iceberg, símbolos populares, rumores de internet, historias exageradas. Pero a medida que descendemos, aparecen documentos judiciales, sectas reales, testimonios contradictorios y crímenes donde la línea entre mito y realidad se vuelve inquietantemente borrosa. Este no es un video para creer, es un video para analizar. Aquí no se glorifica nada, solo se exponen hechos, contextos y las preguntas que nadie quiere responder. Porque cuando el terror es real, no necesita exageración. Bienvenido al iceberg del satanismo. Cuanto más bajes, peor se vuelve. Cruces invertidas. Pentagramas. Ojos que todo lo ven. Moda rebelde, o símbolos con historia. En la música, especialmente en el rock, metal y pop alternativo, estos símbolos se usan desde hace décadas. Bandas como Black Sabbath, Ghost o incluso artistas pop los adoptan para provocar, romper tabúes y desafiar lo religioso dominante. El pentagrama invertido suele asociarse al satanismo moderno, aunque originalmente fue un símbolo de equilibrio. La cruz invertida, irónicamente, era cristiana. La cruz de San Pedro. Su reinterpretación la volvió símbolo de rebeldía anticristiana. En la moda, marcas y diseñadores usan estos iconos para vender una estética de poder, oscuridad y transgresión. No se trata de fe, sino de imagen. Satanismo. Una palabra creada para incomodar. En la cultura popular, casi nunca habla de religión real. Habla de rebeldía, de ir contra lo sagrado, lo moral y lo establecido. Desde los años 60, con figuras como Anton LaVey, el satanismo se transforma en espectáculo. Símbolos exagerados, rituales teatrales, escándalo público. No para adorar al mal, sino para provocar a la mayoría. Un detalle clave es que muchos de estos símbolos se usan porque siguen siendo tabú. Incluso quienes no creen en nada reaccionan ante ellos. El poder no está en el símbolo, sino en el miedo cultural que aún genera. La música, el cine y la moda lo entienden bien. Cuando todo es aceptable, lo prohibido se vuelve atractivo. El pentagrama. 5 puntas que el cine convirtió en advertencia. Originalmente fue un símbolo de protección y equilibrio. Pero el cine lo invirtió, literalmente, para asociarlo con lo prohibido y lo demoníaco. Desde películas como Rosemary's Baby, El Exorcista o Hereditary, el pentagrama no explica nada, anuncia peligro. No importa si el espectador entiende su origen, la imagen ya carga miedo. La estética oscura, velas, sombras, coros graves, silencio, prepara al cerebro. No muestra al mal de frente, lo sugiere. El cine usa estos símbolos porque funcionan incluso sin contexto. Son atajos visuales. El espectador siente amenaza antes de pensar. En la cultura moderna, satánico se usa como sinónimo de oposición, rechazo a la autoridad, a la moral impuesta, a lo intocable. No habla del diablo, habla de ir en contra. Artistas como David Bowie, Marilyn Manson o Madonna jugaron con esta estética para romper con lo establecido. No predicaban culto, predicaban diferencia. El símbolo era el mensaje. En el cine, directores como Roman Polanski en Rosemary's Baby o Ari Aster en Hereditary usan lo satánico como lenguaje visual de ruptura. Lo familiar se vuelve amenaza, lo sagrado se vuelve inquietante. Algo que resalta es que llamarse satánico en el arte nunca fue sobre el mal, sino sobre el yo. La voluntad individual por encima del dogma colectivo. El satanismo se divide en dos corrientes que comparten nombre, pero no creencias. El satanismo ateísta no cree en Satán como una entidad real, sino que lo utiliza como símbolo de rebeldía, individualismo y rechazo a la moral religiosa tradicional. En esta visión, Satán representa al ser humano libre, racional y dueño de su propio destino. Su forma más conocida es la Iglesia de Satán, fundada en 1966 por Anton LaVey, donde no existen dioses ni demonios, solo el ego humano elevado a principio central. En contraste, el satanismo teísta sí cree en Satán como una entidad real y consciente, no como el mal absoluto del cristianismo, sino como una fuerza espiritual, un guía o un liberador.
Estas corrientes suelen estar ligadas al ocultismo, la magia ritual y prácticas espirituales privadas, por lo que son mucho menos visibles y mediáticas. Mientras uno usa a Satán como una idea filosófica, el otro lo concibe como una presencia real. Dos caminos opuestos, un mismo símbolo y una oscuridad que sigue siendo malinterpretada. El Temple of Satan, conocido como TST, no es una religión dedicada a culto a Satán, sino un movimiento ateísta que utiliza su imagen como símbolo de resistencia frente a la imposición religiosa en la política. Fundado en 2013 en Estados Unidos, TST centra su actividad en el activismo legal y la defensa del secularismo, especialmente cuando el cristianismo intenta influir en leyes y espacios públicos. Sus acciones más conocidas incluyen demandas contra exhibiciones religiosas en edificios gubernamentales, campañas a favor de los derechos reproductivos y la colocación de estatuas satánicas como protesta simbólica, no como adoración. Para TST, Satán representa la autonomía corporal, la libertad individual y el cuestionamiento de la autoridad dogmática. Su estrategia no es espiritual ni ritualista, sino jurídica y mediática, usando el sistema legal para exponer la contradicción entre la libertad religiosa y el poder político. Más que una secta, el Temple of Satan funciona como un espejo incómodo que revela hasta dónde llega la influencia religiosa en el Estado. En eventos masivos, las llamadas performances satánicas han provocado cancelaciones reales y consecuencias públicas. En 2023, Sam Smith desató polémica global tras su presentación de Unholy en los premios Grammy, donde utilizó fuego, cuernos y una escenografía infernal que llevó a llamados de boicot en Estados Unidos y Reino Unido. Ese mismo año, Lil Nas X fue acusado de promover el satanismo tras el lanzamiento de Montero y la venta de los tenis de Satán, lo que derivó en una demanda de Nike para desvincularse del producto. En Europa, el Festival Eurovisión 2024 enfrentó quejas formales por actuaciones con estética ocultista, especialmente por parte de grupos religiosos conservadores. En casi todos los casos, los artistas aclararon que se trataba de simbolismo artístico y provocación cultural, no de culto real. Sin embargo, las reacciones incluyeron pérdida de patrocinios, censura en transmisiones y presión política. Estas performances no invocan demonios, pero sí activan un miedo colectivo que sigue siendo profundamente real. Desde su origen, el satanismo ha sido utilizado como un arma simbólica contra el cristianismo más que como una fe espiritual. En la Edad Media, la Iglesia acusó de satanismo a herejes, mujeres curanderas y disidentes para justificar persecuciones y ejecuciones. Durante la Ilustración, pensadores como Voltaire y Denis Diderot comenzaron a retratar a Satán como una figura de rebelión frente a la tiranía divina. En 1864, John Milton, con El Paraíso Perdido, influyó en una lectura donde Satán aparece como el primer rebelde contra un dios autoritario. Ya en el siglo XX, Anton LaVey declaró abiertamente que su satanismo era una parodia diseñada para ridiculizar la moral cristiana y exponer su poder social. En tiempos recientes, el Temple of Satan ha llevado esta confrontación a los tribunales estadounidenses, utilizando estatuas de Baphomet para forzar la retirada de símbolos cristianos en espacios públicos. En todos estos casos, Satán no es venerado, sino usado como un espejo incómodo que devuelve al cristianismo sus propias contradicciones históricas. En la era de las redes sociales, varios influencers han sido acusados de participar en supuestos rituales satánicos sin que existan pruebas concluyentes. En 2020, Ariana Grande fue señalada en TikTok y Twitter por usar símbolos lunares y escenas rituales en el video de God is a Woman, lo que desató teorías de culto sin respaldo factual. En 2021, Travis Scott fue acusado de realizar un ritual durante el festival Astroworld en Houston, tras la tragedia que dejó múltiples víctimas. Las teorías se basaron en escenografía y simbolismo, pero ninguna investigación oficial confirmó prácticas ocultistas. Ese mismo patrón se repitió con Doja Cat, cuyos libres y visuales oscuros provocaron acusaciones virales de satanismo sin evidencia verificable. En todos los casos, el algoritmo amplificó clips fuera de contexto, creando narrativas conspirativas que mezclan estética artística con creencias religiosas.
Estas acusaciones no prueban rituales reales, pero sí revelan cómo el miedo simbólico al satanismo sigue siendo una herramienta poderosa para viralizar sospechas y destruir reputaciones en Internet. En la moda contemporánea, algunos productos han ido más allá de la estética oscura y han incorporado simbología demonológica real, tomada directamente de grimorios históricos. En 2021, la marca MSCHF lanzó las Satan Shoes, modificadas sobre zapatillas Nike, decoradas con un pentagrama invertido y referencias a Lucifer, lo que provocó una demanda legal inmediata y su retiro del mercado. En el streetwear, marcas independientes han vendido camisetas y joyería con sigilos auténticos extraídos de textos como la Ars Goetia, un grimorio del siglo XVII que describe sellos atribuidos a demonios como Baal o Paimon. Estos símbolos, usados originalmente en rituales ocultistas, hoy aparecen descontextualizados como simples gráficos. En muchos casos, los compradores desconocen su origen histórico y esotérico, mientras que otros los usan deliberadamente como provocación cultural. No se trata de culto activo, pero sí de la comercialización de símbolos que durante siglos fueron considerados peligrosos o prohibidos. La demonología pasó del manuscrito oculto al escaparate digital. En YouTube han existido canales dedicados al ocultismo extremo que han sido cerrados o desmonetizados por cruzar las políticas de la plataforma. Algunos difundían rituales completos, invocaciones demonológicas y lecturas directas de grimorios históricos. Canales vinculados a corrientes como la demonolatría o el luciferianismo, entre ellos espacios asociados a Joy of Satan Ministries, fueron eliminados tras ser señalados por promover contenido considerado peligroso o coercitivo. Otros creadores, como Ea Coetin, autor y ocultista conocido, vieron vídeos retirados o limitados por mostrar prácticas mágicas explícitas, aunque sin acusaciones legales formales. En muchos casos, el problema no fue la estética oscura, sino la enseñanza directa de rituales, pactos simbólicos y jerarquías espirituales. YouTube ha catalogado este tipo de material como riesgo de manipulación psicológica o desinformación espiritual. Estos cierres no prueban la veracidad de los rituales, pero sí muestran hasta dónde llega la censura cuando el ocultismo deja de ser narrativo y se presenta como práctica real. Algunos ARCs con estética satánica llevaron la inmersión psicológica más allá del juego. En 2016, el supuesto videojuego Sad Satan se volvió viral por su imaginería demoníaca y mensajes perturbadores. Aunque luego se confirmó como un creepypasta amplificado por YouTube, provocó retiradas de vídeos y advertencias por su impacto psicológico. En el ámbito del horror analógico, canales como Local 58 y The Mandela Catalogue usaron símbolos religiosos corrompidos y entidades pseudo-demoníacas que confundieron ficción con realidad para muchos espectadores. Más controvertido fue WorldCorp, un ARC que mezcló satanismo simbólico con material extremo, lo que llevó a cierres, denuncias comunitarias y a que plataformas eliminaran contenido por cruzar líneas éticas. Estos proyectos no practicaban culto real, pero sí explotaron el miedo religioso y la participación activa del público, generando ansiedad, paranoia y confusión. Cuando el juego deja de avisar que es ficción, el terror ya no es narrativo, se vuelve psicológico. El pánico satánico no desapareció con el paso del tiempo, simplemente cambió de escenario. En los años 80, Estados Unidos vivió una ola de acusaciones sobre supuestos cultos infiltrados en guarderías, siendo el caso McMartin Preschool, en California uno de los más emblemáticos. Tras años de juicio y cobertura mediática intensa, no se encontraron pruebas de rituales organizados. Décadas después, un patrón similar resurgió en redes sociales. Entre 2020 y 2021, TikTok amplificó vídeos que afirmaban que celebridades, marcas e incluso figuras políticas participaban en rituales ocultos, utilizando clips fuera de contexto y simbología reinterpretada como evidencia. Muchas de estas narrativas se conectaban con teorías como Pizzagate y relatos derivados de QAnon, que ya habían sido desacreditados por investigaciones oficiales. No hubo confirmación de redes satánicas organizadas, pero la viralidad del algoritmo permitió que la sospecha se propagara a millones de usuarios en cuestión de horas. El resultado fue una nueva versión digital del pánico satánico, donde la paranoia colectiva ya no depende de tribunales ni noticieros, sino de tendencias y visualizaciones.
Algunos de los crímenes más mediáticos de las últimas décadas fueron vinculados al satanismo sin pruebas sólidas. En 1983, el caso McMartin Preschool, en California, desató acusaciones de rituales satánicos en guarderías. Los medios hablaron de túneles secretos, sacrificios, cultos organizados. Después de años de juicio, no se encontró evidencia real. Pero el miedo ya estaba instalado. En 1993, en Arkansas, los Westminster fueron condenados en parte por su estética, su música, y su supuesta conexión satánica. No por pruebas rituales concretas. Años más tarde, nuevas evidencias forenses debilitaron el caso, y el proceso fue ampliamente cuestionado. Durante los años 80 y 90, noticieros y programas especiales amplificaron testimonios sin corroboración. La narrativa era clara. Una red oculta estaba infiltrando la sociedad. Investigaciones posteriores del FBI concluyeron que no existía evidencia de conspiraciones satánicas organizadas a gran escala. Sin embargo, la etiqueta permaneció. Más que cultos comprobados, lo que se expandió fue el pánico. Un miedo colectivo alimentado por titulares, donde el simbolismo pesaba más que la evidencia. En la era digital, algunos supuestos rituales satánicos no buscan adoración ni práctica espiritual, sino impacto inmediato. Desde mediados de los años 2000, plataformas como YouTube y foros como 4chan comenzaron a difundir vídeos donde individuos simulaban invocaciones, sacrificios ficticios o ceremonias oscuras con el único objetivo de generar shock. Muchos de estos contenidos estaban claramente escenificados, usando sangre falsa, símbolos tomados de internet y música perturbadora para provocar reacciones virales. En varios casos, los propios creadores admitieron que se trataba de performance o trolling diseñado para ganar visitas. Sin embargo, fuera de contexto, estos clips fueron compartidos como pruebas de cultos reales, alimentando teorías conspirativas y pánico moral. Las plataformas terminaron eliminando gran parte de este material no por su veracidad espiritual, sino por infringir normas sobre violencia explícita o contenido perturbador. Más que rituales auténticos, lo que circuló fue una estrategia de impacto. Convertir el miedo cultural al satanismo en herramienta de monetización y viralidad. Algunos grupos vinculados al satanismo han sido vigilados por autoridades, no por sus creencias religiosas, sino por posibles vínculos con violencia o extremismo. En varios países, agencias de seguridad han investigado células asociadas a la Order of Nine Angles, una organización esotérica surgida en el Reino Unido que ha sido relacionada por analistas y tribunales con ideologías neonazis y casos aislados de radicalización violenta. En Estados Unidos, el FBI ha señalado en reportes sobre extremismo doméstico que ciertas agrupaciones adoptan simbología satánica como parte de discursos violentos, aunque esto no representa al satanismo en general. De manera similar, en Europa, algunos individuos que cometieron delitos graves utilizaron estética ocultista, lo que llevó a investigaciones adicionales sobre posibles redes, muchas veces sin encontrar estructuras organizadas amplias. Las autoridades no persiguen creencias espirituales, pero sí intervienen cuando existe apología de violencia, incitación o planificación delictiva. La diferencia es clave. No se trata de religión, sino de seguridad pública cuando la ideología se mezcla con daño real. La Order of Nine Angles, conocida como O9A, es una organización esotérica surgida en el Reino Unido en la década de 1970 que ha sido señalada por autoridades y expertos en extremismo por su ideología violenta. A diferencia del satanismo simbólico o filosófico, la O9A mezcla ocultismo con neonismo, aceleracionismo y la idea de que el caos y el crimen pueden ser herramientas para transformar la sociedad. Investigaciones en Reino Unido, Estados Unidos y otros países han vinculado a individuos influenciados por sus textos con casos reales de terrorismo y asesinatos. Uno de los ejemplos más conocidos es el de miembros conectados al grupo Atomwaffen Division, donde tribunales estadounidenses documentaron que algunos acusados consumían y difundían material de la O9A. Analistas de seguridad han descrito su doctrina como una de las corrientes más extremas dentro del ocultismo contemporáneo, no por sus rituales, sino por su justificación explícita de la violencia. No representa al satanismo en general, pero sí demuestra cómo una ideología marginal puede cruzar la línea entre simbolismo y crimen real.
En el nivel más profundo del sistema penitenciario, algunas células han adoptado simbología satánica no como religión estructurada, sino como herramienta de poder y terror. En Estados Unidos, investigaciones federales revelaron que miembros de la pandilla 211 CREU, activa en cárceles de Colorado, utilizaban imaginería vinculada a la Order of Nine Angles y literatura extremista para justificar violencia interna y actos cometidos tanto dentro como fuera de prisión. En 2020, reportes del FBI y del Departamento de Justicia advirtieron que ciertos reclusos radicalizados combinaban ocultismo esotérico con ideología nazi y aceleracionista. En el Reino Unido, el caso de Conor Scoott, condenado por terrorismo en 2019, expuso cómo textos de la O9 circulaban incluso en entornos carcelarios como material de radicalización. Las autoridades no investigan símbolos pintados en muros por superstición religiosa, sino cuando esos símbolos acompañan planes de agresión, coerción o asesinato. En estos contextos, el ritual no busca invocar entidades, busca consolidar jerarquías mediante el miedo. No es espiritualidad. Es violencia envuelta en oscuridad deliberada. En algunos juicios penales, el satanismo no apareció como motivo comprobado del crimen, sino como estrategia defensiva o narrativa mediática. En 1988, el caso de Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, incluyó declaraciones públicas donde afirmaba servir a Satán, lo que influyó en la percepción pública, aunque el proceso judicial se centró en pruebas forenses y testimoniales, no en creencias religiosas. En 1996, durante el juicio de Damien Echols, uno de los Westminster, la fiscalía utilizó su interés por el ocultismo como elemento insinuante, mientras la defensa argumentó que esa estética fue usada para construir culpabilidad simbólica. En otros procesos en Estados Unidos y Europa, acusados han intentado alegar posesión demoníaca o motivación ritual para buscar inimputabilidad por trastorno mental, pero los tribunales exigen evaluaciones psiquiátricas rigurosas y rara vez aceptan explicaciones sobrenaturales como defensa válida. En estos casos, el satanismo funciona como narrativa extrema que puede influir en jurados y opinión pública, pero la sentencia final depende de evidencia tangible. No es la teología la que se juzga, es el acto criminal. En algunos contextos, han surgido agrupaciones híbridas donde el ocultismo se mezcla con estructuras criminales, no como religión formal, sino como mecanismo de cohesión y control. En México, el caso de Adolfo de Jesús Constanzo en 1989 expuso un grupo que combinaba narcotráfico con rituales influenciados por creencias afrocaribeñas y simbología esotérica. El hallazgo de restos humanos en Matamoros reveló que la violencia no era simbólica, sino real. En Brasil, investigaciones policiales han documentado células criminales que incorporaban rituales y juramentos con estética satánica para reforzar lealtad dentro de redes delictivas, aunque sin evidencia de una doctrina teológica coherente. En Europa, autoridades italianas y españolas han desarticulado pequeños grupos donde prácticas ocultistas se mezclaban con estafas, abuso y coerción psicológica, más cercanas a dinámicas sectarias que a religiones estructuradas. En estos casos, el elemento esotérico funciona como herramienta de manipulación y legitimación interna del crimen. No se trata de satanismo organizado a escala global, sino de estructuras delictivas que utilizan el misterio y el miedo como instrumento de poder. Con el paso de los años, varios archivos policiales desclasificados revelaron que muchas investigaciones por supuestos rituales satánicos terminaron sin pruebas concluyentes. En Estados Unidos, documentos liberados bajo la Ley de Libertad de Información mostraron que, durante los años 80 y 90, el FBI investigó denuncias de conspiraciones satánicas organizadas a gran escala y concluyó que no existía evidencia de redes nacionales dedicadas a sacrificios rituales. El informe del agente Kenneth Lanning, especialista en delitos contra menores, señaló que gran parte de las acusaciones surgieron de testimonios inducidos y pánico moral colectivo. En el Reino Unido, revisiones oficiales sobre denuncias de abuso ritual satánico en la década de 1990 también cerraron casos por falta de pruebas forenses sólidas. Estos archivos no niegan la existencia de crímenes reales, pero sí desmontan la idea de cultos estructurados, operando en secreto a escala masiva.
Cuando los expedientes se abren al público, lo que aparece no es una conspiración demoníaca, sino el rastro documental de una histeria amplificada por el miedo. En las entrañas del Internet, algunos foros ocultistas han migrado a plataformas cerradas y cifradas, lejos de la visibilidad pública. No se trata solo de espiritualidad alternativa, sino de espacios donde ciertas corrientes esotéricas se mezclan con ideologías extremistas. Investigaciones en Estados Unidos y Europa han documentado cómo grupos vinculados a la Order of Nine Angles y redes asociadas compartían textos en servidores privados, aplicaciones encriptadas y foros restringidos, combinando ocultismo con aceleracionismo y supremacismo. Tras la caída de foros como Elon March en 2017, cuyos archivos filtrados expusieron conexiones entre usuarios radicalizados, varios de estos círculos migraron a plataformas más difíciles de rastrear. Analistas de seguridad han advertido que el problema no es el estudio del ocultismo en sí, sino cuando estos espacios promueven violencia, terrorismo o desestabilización social como parte de una supuesta evolución espiritual. No todos los foros ocultistas son radicales, pero en los márgenes cifrados de la red, algunas ideologías encuentran anonimato, y el anonimato puede acelerar la radicalización. A niveles más extremos, algunas corrientes no buscan religión ni adoración, sino la manualización del caos psicológico como herramienta de control. Ciertos textos vinculados a grupos esotéricos radicales, como la Order of Nine Angles, un claro ejemplo, describen el sufrimiento, el aislamiento y la transgresión como métodos deliberados para romper la identidad previa del individuo y reconstruirla bajo una nueva lealtad ideológica. Investigaciones académicas sobre radicalización han señalado que estas dinámicas no son exclusivas del ocultismo. También aparecen en sectas coercitivas y organizaciones extremistas que utilizan privación emocional, secretismo y jerarquías rígidas para moldear la conducta. El objetivo no es la espiritualidad tradicional, sino erosionar límites morales y normalizar la violencia como acto de transformación. Expertos en terrorismo doméstico han advertido que este tipo de narrativa convierte el caos en doctrina y el daño en rito simbólico. Aquí, el ritual no invoca entidades sobrenaturales, invoca obediencia. No es fe. Es ingeniería psicológica envuelta en simbolismo oscuro. En los últimos años, autoridades y centros de estudio sobre extremismo han advertido sobre estrategias de reclutamiento online que utilizan estética satánica como puerta de entrada para jóvenes vulnerables. No se trata siempre de religión organizada, sino del uso de símbolos oscuros, nihilismo y discurso antisistema para generar identidad y pertenencia. Investigaciones en Estados Unidos revelaron que grupos como Atomwaffen Division, organización neonazi desmantelada en varios países, difundían propaganda que mezclaba ocultismo, referencias esotéricas y aceleracionismo violento en foros digitales y plataformas cifradas. Parte de ese contenido estaba dirigido a adolescentes interesados en cultura underground, música extrema y estética sombría. El atractivo no era espiritual, sino psicológico. Ofrecer una narrativa de poder y ruptura total frente a la frustración personal. Expertos en radicalización juvenil han señalado que estas estrategias funcionan porque transforman símbolos culturales en herramientas de captación ideológica. No todo interés por lo oscuro implica extremismo, pero cuando la estética se combina con violencia política, deja de ser subcultura, y se convierte en reclutamiento estratégico. Cuando se habla de satanismo, la imagen popular suele incluir rituales santos, sacrificios y ceremonias clandestinas. Sin embargo, en la mayoría de los casos documentados, el satanismo real, especialmente el ateísta y organizaciones como la Iglesia de Satán o el Temple of Satan, no promueve violencia ritual ni prácticas criminales. Sus rituales, cuando existen, son simbólicos, teatrales o psicológicos, diseñados como catarsis personal y no como actos de daño físico. Investigaciones del FBI durante el llamado pánico satánico concluyeron que no había evidencia de redes organizadas dedicadas a sacrificios humanos. La mayoría de los crímenes atribuidos al satanismo resultaron ser casos aislados, trastornos individuales o construcciones mediáticas.
Esto no significa que no existan personas violentas que usen simbología oscura, pero esa violencia no representa una doctrina satánica estructurada. Entre el mito y la realidad hay una distancia amplia. El satanismo mediático está cubierto de sangre imaginaria. El satanismo documentado, en la mayoría de los casos, está más ligado al simbolismo que al crimen. En múltiples investigaciones criminales, la etiqueta de ritual satánico ha funcionado más como titular impactante que como conclusión probada. Un ejemplo ocurrió en 1993 en Matamoros, México, cuando el caso de Adolfo de Jesús Constanzo fue presentado internacionalmente como prueba de una red satánica organizada. Sin embargo, las investigaciones judiciales demostraron que el núcleo del grupo era tráfico y la coerción criminal, no una religión estructurada con alcance masivo. En otros casos en Europa del Este y América Latina, escenas del crimen con velas, grafitis o símbolos improvisados fueron descritas inicialmente como rituales, pero los expedientes posteriores los clasificaron como homicidios convencionales vinculados a disputas personales o delincuencia común. Criminólogos han señalado que la narrativa ritual tiende a simplificar hechos complejos y atraer cobertura sensacionalista. La simbología oscura genera impacto inmediato y audiencia asegurada. Pero cuando se revisan los documentos oficiales y sentencias finales, muchas veces lo que aparece no es una conspiración esotérica, sino delitos comunes envueltos en una estética que distrae más de lo que explica. A lo largo de las últimas décadas, han surgido figuras públicas que afirman haber sido ex-satanistas involucrados en rituales secretos antes de convertirse y contar su historia en medios o redes sociales. En los años 80 y 90, algunos conferencistas religiosos en Estados Unidos relataron supuestas experiencias dentro de cultos organizados que más tarde fueron cuestionadas por investigadores y periodistas por falta de pruebas verificables. Casos como el de Mike Warnke, quien aseguró haber sido sumo sacerdote satánico antes de convertirse al cristianismo, fueron posteriormente desacreditados tras investigaciones periodísticas que encontraron inconsistencias en fechas, registros y testimonios. Décadas después, el formato migró a YouTube y TikTok, donde creadores virales narran experiencias extremas sin evidencia independiente que respalde la existencia de las redes que describen. Expertos en desinformación han señalado que estas historias funcionan porque combinan miedo, redención y narrativa conspirativa en un mismo paquete emocional. No todos los testimonios son falsos, pero cuando no existen documentos, denuncias formales ni corroboración externa, el relato puede convertirse en espectáculo. El satanismo, real o imaginado, vuelve a ser escenario, y la viralidad, el verdadero objetivo. Después de atravesar crímenes mediáticos, pánicos colectivos, radicalización y mitos virales, queda una conclusión incómoda. El mayor impacto del satanismo no ha sido religioso, ha sido cultural. Más que una fe masiva organizada, el satanismo ha funcionado como símbolo. Un espejo donde cada época proyecta sus miedos. En la literatura del siglo XIX fue rebeldía contra la autoridad divina. En el siglo XX, provocación filosófica y estética. En la música, el cine y la moda, herramienta visual para incomodar, cuestionar o vender. Incluso en tribunales y teorías conspirativas, su fuerza no proviene de templos ocultos, sino del poder psicológico del símbolo. Investigaciones oficiales han demostrado que las grandes redes rituales que dominaron titulares rara vez existieron como se narraban. Sin embargo, la imagen persiste. Porque Satán, más que entidad, es arquetipo. Representa desobediencia, transgresión y miedo colectivo. El satanismo organizado es minoritario. Pero su influencia simbólica atraviesa medios, política, arte y cultura digital. Al final, no fue una religión secreta la que moldeó la conversación global, fue el poder de un símbolo capaz de sobrevivir siglos. Y quizá el verdadero ritual, siempre fue el miedo que proyectamos sobre él. Si llegaste hasta aquí, gracias por descender todo el iceberg conmigo. Suscríbete para más análisis profundos como este, y deja en los comentarios tus dudas o recomendaciones para el próximo tema.